Ok, listo muchachos. Entonces, en la clase anterior estuvimos hablando del tiempo de concentración, time of concentration. El tiempo de concentración, entonces, estuvimos conversando referente a los tipos de flujo que se pueden presentar en una cuenca. Estuvimos hablando de la definición del tiempo de viaje. Esta definición del tiempo de viaje, en conclusión, lo que queremos decir del tiempo de viaje es, va a depender de la velocidad que voy a tener dentro de la cuenca de el agua que se está transportando desde cualquier punto de la cuenca hasta otro. Y entre un punto y otro va a existir una longitud o una distancia cualquiera. En este caso, esta es una ecuación que lo único que estamos haciendo es velocidad igual a distancia sobre tiempo. Si tú despejas el tiempo, entonces vas a obtener lo que se conoce como tiempo de viaje dentro de la cuenca, entre un punto y otro. Aquí específicamente por el método utilizado, por el método propuesto por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos inicialmente, este método se concentra en los tiempos de viaje desde el centroide de área dentro de la cuenca, dependiendo la forma como tú has dividido el área de la cuenca. Cada uno de estos centroides que tenemos aquí te van a permitir a ti calcular unas características de la cuenca. Y con base en la distancia que tiene que recorrer el agua desde el centroide hasta la salida de la cuenca, es que vamos a calcular primero el tiempo de viaje, después vamos a calcular el tiempo de retardo y podemos calcular también tiempo de concentración. Entonces son tres tiempos que estamos calculando. Repito, tiempo de viaje del agua, el recorrido que tiene que hacer para llegar a la salida, tiempo de retardo y tiempo de concentración. Entonces, en la clase anterior estuvimos hablando un poco del tiempo de retardo. El tiempo de retardo, entonces, es un parámetro que se calcula con base en el área de la cuenca. El área de la cuenca, esta escorrentía, esto aquí que simboliza como Q, y Q normalmente nosotros lo simbolizamos como caudal. Lo que estamos haciendo es llevando los caudales a alturas y vamos a representarlas como escorrentía. Runoff es escorrentía. Esta se da al igual como medimos las precipitaciones en altura, unidades de longitud, en pulgadas. Esta altura en pulgadas se da por cada unidad de área dentro de la cuenca. Entonces, ahora vamos a ver un poco cómo se trabaja con todo esto. Entonces, vas a tener las áreas parciales dentro de la cuenca y todas son estas áreas parciales que tenemos aquí. Cada una de estas, fíjate tú que aquí está A1, tenemos A2, tenemos A3. Cada una con sus tiempos, T1, T2 y T3. Eso va a ser, para este caso, el tiempo de viaje. 1, 2 y 3. ¿Qué tiempo demorará en recorrer el agua desde el centroide de área hasta la salida? Y así disculpe, sucesivamente. ¿Sí? Esos 3.600 son constantes. O sea, eso es constante. Estos 3.600, fíjate tú que es un factor de conversión de segundos a horas. ¿Por qué? Porque este tiempo está dado en horas. ¿Ya? Este 3.600 no lo necesitarás si lo dieses en segundos, por ejemplo. Si tú lo das en segundos, no necesitas dividir por 3.600. Entonces, con respecto a este 3.600 es solo un factor de conversión. Y no es necesario si tú quieres expresar el tiempo de viaje en segundos. ¿Verdad? Pero si lo quieres expresar en minutos, tú sabes que tienes que pasar estos 3.600 segundos que son en horas, ¿cierto? El tiempo, los segundos que tiene una hora a minutos. Entonces ya no sería 3.600, sino 60. ¿Sí o no? Entonces, claro, el tiempo te daría en minutos.
Profe, ahora una pregunta. Esas tres áreas que usted está tomando ahí en esa cuenca, o que usted está explicando, yo las puedo también hacer en la cuenca que estamos haciendo, ¿cierto? Pero ahora, eh, Ujú. eh, yo puedo partirla, o sea, en tres, pero eso ya sería a conveniencia mía, ¿no? O sea, como que por decir, bueno, yo voy a tomar de aquí a aquí esta área, o sea, si quiero, tomo cuatro, cinco, seis áreas, ¿cierto? De igual manera el tiempo es lo mismo y me tiene que dar, pues, un tiempo de viaje igual, ¿no? Ujú. O sea, yo digo que entre más, Te tiene que dar tiempo de viaje. Eh, entre más que, perdón, o ¿cuánto? sea, entre más yo dividía el área en cuencas, no, eso como en esa área y esos centroides. O sea, entre más centroides tengan, no. Entre más centroides tenga, ¿qué pasa? O sea, voy a tener como que un mejor, o sea, lo de los centroides digo porque se toma desde ahí, ¿me entiendes? Entonces, yo puedo coger o sea, tres, cuatro, cinco, seis áreas, dependiendo, ahí están cogiendo tres áreas, y están cogiendo tres, Eh, tres, tres tiempos de viaje, ¿no? O sea, mm, tres longitudes, perdón. tres longitudes diferentes. Exactamente, tres longitudes diferentes. Ahora vamos a ver qué se hace con eso. Pero me gustaría que vieses, le pegaras una mirada a la cuenca que yo les compartí, que yo les decía que era una cuenca real, que fue un diseño de una estructura hidráulica que yo hice en mis inicios cuando estaba empezando en esto. En esa época no tenía la maestría siquiera y hice una subdivisión de la cuenca. No lo tengo aquí a la mano, entonces no lo puedo abrir para mostrártelo, pero tú puedes ver las subdivisiones esas que yo tenía y si no me equivoco eran como 9 subdivisiones y no necesariamente estaban de esta forma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo necesito calcular unas propiedades en la cuenca. El libro que les compartí en la clase pasada, que está en la página de la biblioteca, el libro muestra cómo es el comportamiento del hidrograma que te produciría cada una de estas áreas dentro de la cuenca. ¿Está claro? Ese libro yo les mostraba en la clase anterior eso y puedes ver los videos, no sé si de este curso o del otro, de la semana pasada, donde en ese libro se alcanzan a observar los hidrogramas de cada una de las subcuencas de la cuenca completa, de las subáreas. Y tú puedes determinar el hidrograma de estas áreas internas de la cuenca para poder determinar qué caudal aporta cada una de estas áreas más pequeñas al área total de la cuenca. Y eso es más o menos lo que vamos a hacer aquí. Y es la siguiente diapositiva. ¿Qué tanta altura de escorrentía me aporta cada una de las áreas a la cuenca total? Eso es más o menos lo que nos estamos orientando a hacer. No sé si te respondí la pregunta que me hacías. La conclusión a tu pregunta es, si entre más subáreas tenga o más subcuencas tenga dentro de la cuenca, ¿te va a dar más preciso? No necesariamente. No necesariamente. Esto tiene unos características que dependen. Por ejemplo, yo te decía que en la cuenca que ustedes tienen, por ejemplo, ustedes tienen una parte alta con unas pendientes, una parte media con unas pendientes intermedias y en este caso la cuenca que ustedes tienen, la parte baja, es muy plana. Entonces, yo la dividiría aproximadamente en una forma muy similar a esta, porque tienes fuertes pendientes en la parte alta, unas pendientes intermedias como entre ya un poco menores a las de la parte alta y muy plana en la parte baja de la cuenca. Entonces, yo la cuenca que ustedes tienen la dividiría algo más o menos así. ¿Sí lo ves? Entonces, todo depende del comportamiento y de la morfometría del análisis que tú hayas hecho. Entonces, si ves la importancia de este taller que ustedes acaban de entregar, donde ya ustedes calcularon las pendientes
hicieron el método de las cuadrículas y el método de las curvas de nivel. Entonces ya tú sabes cómo es el comportamiento en la parte alta, en la parte media y en la parte baja de la cuenca. Incluso ya tú debes tener analizado cómo son los rangos de las pendientes y cuáles pendientes predominan dentro de la cuenca. Y si fuiste más curioso, tú incluso te diste cuenta que ciertos puntos en una zona te daban unas pendientes fuertes y ciertos puntos en una zona te daban unas pendientes muy suaves. Entonces, todo eso, o sea, aquí en hidrología, desde lo que vimos el primer día, nada está suelto. Hasta hoy, nada está suelto. ¿Ya? Hasta hoy, nada está suelto. Porque todos los parámetros morfométricos, fíjate tú que aquí influyen. Esta división que tienes aquí, las escogieron y estoy seguro que dependen de la morfometría. Y estoy seguro que casi que por la cuenca que ustedes están trabajando les puede dar una división muy similar a esta. ¿Está bien? Entonces, ¿qué estamos buscando? Que cada una de esas subáreas yo pueda determinar cuál es la escorrentía que, que va a tener, que va a aportar hasta la salida de la cuenca. Y voy a calcular el tiempo de retardo para la cuenca de análisis que estoy haciendo. La cuenca de análisis es toda esta. Y el tiempo de retardo, entonces, el tiempo de retardo, fíjense ustedes que es entre el tiempo de la escorrentía, de la precipitación de escorrentía en el evento de lluvia que estás analizando, hasta que alcanza el caudal máximo o caudal pico. ¿Dónde está eso? Vamos a mostrarlo en la figura. Me adelanté un par de diapositivas con el fin de mostrarles la L que estamos calculando, que es el tiempo de retardo, la altura de precipitación que cae sobre la cuenca, y esta es exceso de precipitación. Este exceso de precipitación es la precipitación de escorrentía, ¿cierto? Yo en alguna clase se lo ponía como P sub E, precipitación de exceso o precipitación de escorrentía. Entonces, esta característica de la precipitación de exceso o de escorrentía, ya sabemos que toda la precipitación que cayó en la cuenca, pero se quedó en la cuenca, esa no la estamos considerando, esa está aquí, y esa cayó, y toda esa que cayó antes, al inicio de la precipitación, por ejemplo, toda esa que cayó aquí, en esta parte, es la precipitación que corresponde a las abstracciones o pérdidas en la cuenca. Esa se quedó en la vegetación, se quedó en toda la cuenca, se infiltró, etc. En lo que sea que se haya quedado la cuenca, pero no sale. Mientras que esta altura de precipitación que tengo aquí es la precipitación de exceso, y como es la precipitación de exceso o de escorrentía, como algunos la llaman, la precipitación de exceso o de escorrentía, esa sí sale de la cuenca. Entonces, esa es la precipitación que sale de la cuenca. Ahí estamos considerando solo esa, solo la que sale de la cuenca. Es la precipitación de exceso. Es esa que tenemos aquí sombreada, que el texto del manual de hidrología de los Estados Unidos me está mostrando. Entonces, para este caso, esta precipitación de exceso me va a producir este hidrograma de escorrentía. Este hidrograma de escorrentía, fíjense ustedes, como siempre les he dicho, este hidrograma de escorrentía es solo la precipitación generada por esta precipitación de exceso. Entonces, si tú calculas el volumen de esta precipitación de exceso y calculas el volumen que salió de la cuenca en ese evento de lluvia, deben ser iguales. Entonces, esa es una forma de validar el modelo hidrológico que se plantea. Tú dices qué volumen salió de la cuenca y qué volumen se considera que es de exceso. Entonces, el volumen de la precipitación de exceso
es el mismo volumen que debe salir de la cuenca producto de esa precipitación. Sabemos que todo lo que esté de la precipitación del caudal de escorrentía, perdón, del caudal de escorrentía hacia abajo es caudal base. Entonces, el caudal de escorrentía hacia abajo es caudal base. Entonces, no corresponde a este evento de lluvia. Vale la pena repetir. Entonces, tengo que el tiempo de retardo. Este tiempo de retardo, entonces, va a tener en cuenta las áreas parciales, la escorrentía, fíjense ustedes, esto es escorrentía de un área determinada. Entonces, esa es la altura de escorrentía, se le dice, ¿cierto? Algunos autores le llaman caudal de escorrentía en altura, te lo dan en altura. Y eso es por unidad de área. Se está considerando qué tanto caudal aporta esta área a la salida de la cuenca. En cada instante de tiempo, porque en cada instante de tiempo está saliendo caudales, están saliendo caudales. Entonces, una pregunta rápida. Los primeros caudales que están saliendo aquí, estos primeros caudales de escorrentía que están saliendo aquí, ¿cuál de esas áreas es la primera que llega a la salida? ¿Cuál es la área que está aportando? Profe, yo digo que es la verde porque es la que está más cerca a punto de análisis. No. Exactamente, entonces eso es lo que yo siempre les he dicho. Las gotas de agua que estén más cerca son las primeras que salen. Entonces, llueve sobre la cuenca, se empieza a saturar el suelo. Si recuerdan las etapas de precipitación del diagrama que habíamos analizado, se empieza a saturar el suelo, se empieza a infiltrar agua, etc. Cuando empieza a acumularse agua en la superficie, llega el momento en que empieza a salir caudal aquí en el punto que yo estoy analizando. Pero las primeras gotas de agua que tienen que salir por aquí son las que estén más cerca. Entonces, toda esta primera parte de del caudal de escorrentía que está saliendo, lo típico es que sea del área esta que tenemos como área 3, del área 3. Esta área 3 va a ser la primera que me va a estar aportando. ¿Y por qué la primera? Pues lo más probable es que ella tenga el menor tiempo y, bueno, va a tener su altura de escorrentía la que le toque. No necesariamente tiene que ser ni la mayor ni la menor. Va a tener la altura de escorrentía que le toque. Y el área también la que le corresponda. Pero lo que sí es típico es que el área más cerca de la salida va a tener el menor tiempo. Eso sí es indiscutible. Y tenemos que en el denominador, al sumar tú todas las áreas, lo que vas a tener es el área total de la cuenca y al sumar todas las alturas de escorrentía, entonces todas las alturas de escorrentía de toda la cuenca, entonces te va a dar la escorrentía total. Esta es escorrentía total. Aquí está, la escorrentía total, porque está sumando todas las escorrentías. Entonces, en ese momento tienes la escorrentía total. Entonces, características importantes del tiempo de retardo. Estamos relacionando los tiempos de viaje, las escorrentías parciales de cada área y las áreas parciales de cada una de ellas. Entonces, tienes áreas, tienes escorrentía y tienes tiempos. Estos son los tiempos de viaje. Estos que están aquí son los tiempos de viaje, estos que habíamos calculado utilizando esta expresión. Entonces, después de que tenemos la definición del tiempo de retardo, la principal relación que él tiene es que es el tiempo entre la precipitación de exceso y el caudal pico máximo. ¿Está claro? Precipitación de exceso y el caudal pico máximo. Entonces, si tú tienes un menor tiempo de retardo, para un menor tiempo de retardo, lo que tendrías sería que el caudal pico se acerca mucho más al tiempo inicial de la salida de escorrentía. Ese sería
la representación del tiempo de retardo. Y según las características morfométricas de la cuenca, ¿cuáles cuencas, vimos nosotros en las clases anteriores, tendrían tiempos menores al tiempo al pico? Por ejemplo, las cuencas más largas o las cuencas más cortas, las cuencas más o menos redondas, cuáles tienen menores tiempos para que llegue este caudal máximo y para que este caudal máximo también se incremente. Entonces, son de esas características que estamos analizando. Entonces, listo. Ya tenemos la definición conceptual del tiempo de retardo. Y ahora sí, vamos con la definición del tiempo de concentración. Y vamos a dar la definición de la que hemos hablado todo el semestre. El tiempo de concentración es el tiempo requerido para que la escorrentía viaje hidráulicamente desde el punto más distante en la cuenca hasta la salida. Eso es lo que dice aquí. El time of concentration is the time required for runoff to travel from the hydraulically most distant point in the watershed to the outlet. Esta es la salida de la cuenca. Esta es runoff, es correntía. Y este tiempo hidráulicamente más distante. El tiempo hidráulicamente más distante, este es importante, se lo voy a resaltar aquí. El tiempo hidráulicamente más distante entre cualquier punto de la cuenca y la salida. Son dos puntos que te van a definir una distancia. Y vamos a definir qué es esta distancia hidráulica. La distancia hidráulicamente, la mayor distancia hidráulica que hay entre dos puntos, define o está definida por el tiempo de viaje más largo. ¿Está claro? El tiempo de viaje más largo es el que te va a definir el tiempo hidráulicamente, el que hidráulicamente es el mayor, ¿cierto? Te lo va a definir el tiempo de viaje. Entonces, esto que estábamos calculando acá, el tiempo de viaje que calculamos acá, te va a ayudar a definir a ti el tiempo de viaje más largo. Entonces, este tiempo de viaje más largo no necesariamente es el punto con la distancia más larga, con la mayor distancia. Entonces, en la cuenca que yo les pedí analizar, yo les pido que analicen las tres longitudes más largas de la cuenca, ¿cierto? ¿Por qué? Porque normalmente las longitudes más largas son las que tienen los tiempos de viaje más largos, pero eso no siempre se cumple. ¿Por qué? Porque puedes tener unas cuencas con longitudes muy similares, pero vista en planta, por ejemplo, tú puedes tener una corriente cuya longitud sea así, y puedes tener una corriente en el plano cuya longitud sea así. Y ambas tienen longitudes muy similares. Si no son iguales, son muy similares. Y para estas longitudes muy similares, tú tienes esas dos corrientes. Aquí tienes, en este lado tienes altura o cota, ¿cierto? Y de este lado tienes longitud. Y tienes dos corrientes. Estas dos corrientes son muy similares y la que hidráulicamente te dará mayor tiempo de viaje es esta. ¿Por qué? Porque en esta tú vas a tener una pendiente más baja, mientras que en esta
vas a tener mayores pendientes. Y una mayor pendiente quiere decir que en esta vas a tener velocidades más altas, mientras que en esta vas a tener velocidades más bajas. Entonces, las velocidades aquí serán mucho más bajas, mientras que las velocidades acá serán mucho más altas. Por lo tanto, entre estas dos corrientes, la que te va a definir a ti el tiempo de viaje más largo será este. Normalmente lo que muchos textos definen o dicen para definir el tiempo de viaje es tomar la corriente más larga. Porque normalmente si tú tomas la corriente más larga, lo típico es que el tiempo de viaje que esa corriente tiene va a ser mucho mayor a los demás tiempos. Es lo típico. Pero de todas formas, yo recomiendo que ustedes tengan claro este concepto y que por lo menos encuentren una, dos o tres corrientes más largas dentro de la cuenca y les permita a ustedes calcular los tiempos de viaje de las diferentes corrientes y de esta forma definir el tiempo de concentración lo más seguro posible. Si tienes una corriente, la más larga de la cuenca, y esa corriente tiene una longitud que es muy superior a todas las demás corrientes, pues no vas a tener problema. Pero cuando tienes longitudes similares, lo mejor es que encuentres entre esta corriente que tiene la misma longitud, vista en planta, tienen la misma longitud en el plano, tienen la misma longitud o muy parecida y te va a permitir a ti definir el tiempo de viaje de esta y el tiempo de viaje de esta. E inmediatamente vas a poder definir que quien te va a definir el tiempo de viaje más largo va a ser esta y es la que te va a ayudar a definir la distancia hidráulica mayor. En este caso, la distancia hidráulica mayor sería esta, la que está en la parte inferior, la que tiene menos pendientes. ¿Por qué? Porque tienen longitudes muy similares. Si no tuviesen longitudes tan similares, pues, o esta tuviese una longitud mucho más corta, entonces indiscutiblemente sería la de mayor longitud. Entonces, para cerrar la definición del tiempo de concentración, decimos que el tiempo de concentración variará dependiendo de la pendiente, que era lo que yo intentaba representarlos aquí. Y dependiendo de la pendiente y las características de la cuenca y el recorrido del flujo. Las características de la cuenca y el recorrido del flujo. Entonces, aquí me gustaría resaltarles que esas características de la cuenca a las que nos referimos son los parámetros morfométricos. Las características de la cuenca son los parámetros morfométricos. Y por eso es que en algún momento del curso de hidrología yo les insisto en tener claro todos estos parámetros morfométricos. Esto me está poniendo problemas. Insisto en el cálculo de los parámetros morfométricos. Entonces, cuando tú tienes conocimiento de las características de la cuenca, te va a permitir determinar qué zonas tienen mayores pendientes, qué zonas tienen menores pendientes, y si en algún momento has calculado las pendientes de las corrientes, entonces ya tú sabes que tú tienes las pendientes de las corrientes por el método S1, el método S2 y el método S3. Esas son las pendientes de las corrientes. Si tú conoces las pendientes de las corrientes, tú puedes S1, S2 y S3. Con los métodos que vimos del cálculo de pendientes de las corrientes, tú debes seleccionar una pendiente
para la corriente más larga. Y con esa pendiente vas a trabajar y vamos a poder utilizarla en los diferentes métodos para el cálculo del tiempo de concentración. Estas pendientes también las vamos a utilizar para calcular el tiempo de viaje. Entonces, importante, cálculo de la pendiente de la corriente. Si tú calculas la pendiente de la corriente por cualquiera de estos tres métodos, tú vas a seleccionar uno de ellos. En el momento en que tú selecciones la pendiente con la que vas a trabajar, esta te va a permitir a ti calcular la velocidad y te va a permitir a ti calcular los tiempos de viaje en la corriente. Y si calculas los tiempos de viaje, entonces todo eso te va a permitir a ti calcular los tiempos de concentración. Esas son las características, tiempos de concentración. Entonces, de esta forma es que nosotros obtenemos al final el tiempo de concentración. Ahora vamos a ver unas características del tiempo de concentración. Entonces, para el tiempo de concentración, lo que tenemos aquí es, primero, una relación entre el tiempo de retardo y el tiempo de concentración. Esto está en el capítulo 15, seguimos en el capítulo 15 del manual de hidrología. La primera relación, o lo que primero que estamos haciendo, es que el tiempo de retardo es el tiempo que demora desde la precipitación de escorrentía, desde el centroide de precipitación de escorrentía hasta el tiempo al pico. El centroide de precipitación de escorrentía quiere decir, por ejemplo, si esta precipitación demora media hora, esta precipitación de escorrentía demora media hora, supongamos, vamos a empezar desde el principio, supongamos que la precipitación demora 50 minutos. Pero de los 50 minutos se consideran como precipitación de exceso 30. Y son estos que están aquí. Entonces empezamos el gráfico. De los 50, cojo los últimos 30 para precipitación de exceso. Con esta precipitación de exceso, como son 30 minutos, yo sé que de estos 30 yo voy a tener 15. Porque 15 me van a definir el centro de esta altura de precipitación. Cuando tienes estos 15 minutos aquí, ¿verdad?, hasta el tiempo del caudal máximo o caudal pico, ese será el tiempo de retardo. Esa es la forma de determinar el tiempo de retardo. El tiempo de concentración va a estar determinado por el punto de inflexión del cambio dependiente de la curva. Del cambio dependiente de la curva. ¿Cómo calculas tú el punto de inflexión? Bueno, muchas veces lo hacemos a ojo, otros más curiosos lo que hacemos es que yo calculo la pendiente por cada intervalo de tiempo, aplico la derivada y calculo el punto anterior, el punto siguiente, la pendiente de eso, y en el momento en donde, por ejemplo, esta pendiente está siendo positiva o negativa, y el momento que cambie de signo esa pendiente, inmediatamente va a hacer allí el punto de inflexión, los puntos de cambio de pendiente, y eso lo vieron ustedes en cálculo integral y diferencial, la interpretación de los cambios de pendiente. Cuando la pendiente cambia, están cambiando las propiedades físicas de esta curva, y eso es lo que te está diciendo. Entonces, por ejemplo, nosotros estábamos o definíamos que en el momento en que la pendiente va en ascenso y se da en este cambio de pendiente fuerte, aquí en el ascenso decíamos que en esos momentos es donde normalmente cambia de caudal base, que está por acá detrás, caudal base, hasta el caudal de escorrentía. Entonces, esas son las características que tenemos. Entonces, en este método, Manual de Hidrología de los Estados Unidos, este punto de inflexión me está definiendo el tiempo en el que termina el tiempo de concentración. El tiempo al pico está definido desde el inicio hasta el tiempo máximo. Y esta curva específica que estamos haciendo aquí consiste en la relación de los tiempos. Si tú tienes en este eje horizontal
la relación de los tiempos, lo que estás haciendo es que cualquier tiempo de la duración del hidrograma dividido entre el tiempo al pico o el tiempo máximo, esto te va a dar adimensional en este eje. Te va a dar adimensional. ¿Por qué? Porque cualquier instante de tiempo lo estás relacionando con el tiempo al pico o el tiempo máximo. Entonces, si tú tienes tiempo al pico entre tiempo al pico, eso te va a dar 1. Entonces, en ese instante, para esta curva con el eje adimensional de los tiempos, te va a dar 1. Y lo que estamos diciendo aquí es que este hidrograma demora casi 4 veces lo que demora el tiempo al pico. Eso es lo que estamos diciendo. Este hidrograma demora casi 4 veces, fíjense ustedes, aquí está 3, esto está cada 2, por ejemplo, entonces 3, 2, 3, 4, 3, 6, 3, 8 y 4. Entonces, este llega más o menos hasta 3.8. Llegando aquí aproximadamente a 3.8, tenemos que esa sería la duración del hidrograma de escorrentía. 3.8 veces el tiempo al pico o tiempo máximo. Esa es una de las características de este hidrograma. ¿Qué tenemos en la vertical? Si esto es un hidrograma, en la vertical debo tener caudales. En este caso, estamos dando en función de las alturas de escorrentía. Lo que tengo con estas Q minúsculas que están aquí, el texto nos presenta, también se los compartí, les recomiendo que lo lean, nos presenta que los caudales, en este caso, están dados en pies cúbicos por segundo. Nosotros aquí en Colombia utilizamos metros cúbicos por segundo, ¿está claro? Entonces, estas unidades, pues no son una regla o una camisa de fuerza estricta. Este es pie cúbico por segundo. El tiempo está en horas. Yo lo he trabajado en minutos, por ejemplo. Yo normalmente para hacer estos hidrogramas, yo trabajo en minutos. Eh, Aquí estas caudales están en pies cúbicos por segundo, yo trabajo en metros cúbicos por segundo, y las alturas de escorrentía que normalmente en Estados Unidos trabajan en pulgadas, yo las trabajo en centímetros también. Entonces acostumbro a trabajar esto en centímetros. Entonces, tengo caudales de descarga y alturas de escorrentía. Altura de escorrentía en volumen para cada instante de tiempo. Esto te da alturas de escorrentía para cada instante de tiempo. Eso está haciéndolo por unidad de área. Delta D, este delta D es importante porque este delta D es la duración del exceso de precipitación. Delta D, aquí lo tenemos. Duración del exceso de precipitación. Definimos también caudal al pico. Este es el valor del máximo. En este caso, si tenemos el caudal que se da en el tiempo al pico, aquí vamos a tener 1 porque esta figura también se ha hecho adimensional la parte de los caudales. Si lo trabajas con caudales en metros cúbicos, por ejemplo, metros cúbicos por segundo, entonces tú estarías dividiendo el caudal en cualquier instante de tiempo entre el caudal máximo. ¿Está claro? Caudal total de escorrentía. Lo estarías dividiendo cada caudal parcial entre el caudal total. ¿Cierto? Entre el caudal total. Esa es esta división que tienes aquí. Los caudales, descarga pico, este caudal pico, esta Q sub P minúscula, la tenemos aquí, vamos a ver cómo la resaltamos. Esta Q sub P minúscula, que es el caudal pico. Y
lo vamos a relacionar también con este caudal total de escorrentía, altura total de escorrentía. Tenemos que están directamente relacionadas. Vamos a hacer en rojo. Tenemos que analizamos la descarga, la tasa de descarga en el tiempo t, es este que está aquí. La descarga en cualquier instante de tiempo, ¿cierto? Y estamos haciendo su similitud con la descarga en cualquier instante de tiempo total. Y este total, ¿de dónde salió? Este total salió de acá. De aquí. ¿Sí lo ven? Aquí. De la sumatoria de las escorrentías que me están produciendo cada una de las alturas parciales. La sumatoria de las escorrentías que me están haciendo cada una de las alturas parciales. Esta que está acá. ¿Sí la ven? Entonces, yo voy a tener que todas estas que están aquí, todas estas que están aquí, me van a generar el caudal total de escorrentía. Todas esas que están aquí me van a generar el caudal total de escorrentía. Entonces, para cada área que me está aportando a la salida de la cuenca, yo voy a tener un caudal total de escorrentía después de sumarlos. Después de sumarlos. Entonces, ahí tengo. El caudal total a la salida lo puedo relacionar con, si yo tengo la altura de escorrentía en cada total del área, yo la puedo llevar, como esto es por unidad de área, yo multiplico por el área de la cuenca y me da la descarga total. En este caso, aquí lo tengo por unidad de área y te da el total de la cuenca, ¿cierto? Eso es lo que estamos haciendo. La relación de los tiempos, pues ya la conversamos, está en el denominador, está mucho más fácil de entender. Tú tienes cuánto demora al tiempo máximo, el tiempo de caudal máximo, perdón, al tiempo de caudal máximo, teniendo en cuenta cualquier instante de tiempo en la cuenca. Entonces, si tú tienes en algún momento un instante de tiempo dentro de la cuenca y tú quieres saber qué caudal tendrías, pues tú puedes moverte entre cada una de estas características. Y tú tendrías que calcular para un instante, si tú dices, quiero analizar qué caudal tenía yo cuando estaba a la mitad del caudal máximo, por ejemplo. Tú dices, ok, yo a la mitad del caudal máximo, vamos a suponer que, aquí vamos a poner otro color, a la mitad del caudal máximo. Si esto es 1, entonces esto sería más o menos la mitad por aquí. Entonces, si yo quiero analizar la mitad del caudal máximo, esto no me quedó bien. Yo quiero analizar la mitad del tiempo, perdón, la mitad, cuando yo tenía el tiempo y yo quiero saber cómo es el comportamiento o qué caudal tengo en el tiempo, eh, a la mitad del tiempo del caudal pico. ¿Qué caudal tengo a la mitad del tiempo? Si yo tengo, vamos a suponer que esa es la mitad. Eh, si yo tengo la mitad del tiempo, el caudal pico, bueno, no, aquí tampoco porque este me quedó encima del tiempo de concentración. Vamos a ver si ahora sí me deja. Vamos a ver aquí. Supongamos que eso es una línea recta. No me está
está dejando, bueno, ahí más o menos. Ok. En la mitad del tiempo al pico, si suponemos que el tiempo al pico se da hora y 30 minutos o hora y 40. Entonces la mitad de 1 hora y 40 son 50 minutos, ¿cierto? Si no me equivoco. 1 hora y 40, la mitad es 60, 20, sí. Entonces, 50 minutos. Supongamos que aquí tenemos, a la 1 hora y 40 llegó el caudal máximo, pero a los 50 minutos, ¿qué caudal tenía? Y eso, en uno de los análisis que estoy haciendo con algunos estudiantes que, bueno, no se ha podido por esto de la cuarentena, queremos analizar si eh, da suficiente tiempo de llevar los programas de emergencia en una zona. Programa de emergencia es, por ejemplo, se da un evento de precipitación en un instante de tiempo dado, supongamos que esta es la precipitación que se da, y me va a producir esa precipitación de exceso, un evento de lluvia, y yo quiero saber si desde el momento en que se presenta la precipitación, cuánto tiempo tengo yo para evacuar la gente de la zona, si es necesario. Entonces, esas son las características que nos permiten a nosotros realizar estos análisis del hidrograma. Yo digo, ok, hidráulicamente la cuenca en ciertas zonas tiene capacidad para transportar el caudal hasta aquí. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo yo para evacuar la gente hasta aquí? Porque ya de aquí para acá ya tengo problemas. Entonces, son características como esas. Si el caudal pico, caudal máximo, se da 1 hora 40 minutos y yo alcancé a definir mi caudal pico o caudal máximo. Dame un segundo. Caudal. Dame un segundo. A ver. Ahora sí. Ok. Entonces, yo tengo este tiempo al pico, pero yo necesito evacuar la gente antes de que este caudal que me empieza a inundar la cuenca, yo necesito hacerlo desde antes. Entonces, son características como esa que me permiten a mí analizar en hidrología. ¿En qué momento, con qué tiempo cuento yo para evacuar dentro de mi cuenca? No sé cuántos aquí estuvieron atentos con lo que sucedía en Hidroituango y decían, si la presa en Hidroituango se revienta, ¿cuánto tiempo tenemos para evacuar a la gente? Entonces, como el tiempo era muy corto, el tiempo de viaje que tenía ese volumen de agua que estaba almacenado en la presa era tan corto, pues era necesario evacuar a la gente muchísimo antes, ¿verdad? Entonces, eso es una de las características que tenemos con el hidrograma, en este caso. La diferencia es que para Hidroituango, el caudal que se iba a presentar no era producto de un evento de lluvia, era producto de un caudal que se iba a dar instantáneo como consecuencia del rompimiento de la presa. Pero sus tiempos de viaje y todo eso se podrían calcular hidráulicamente. Me gusta detenerme aquí y abrir espacio por si tienen preguntas. Si tienen preguntas, les agradezco que las hagan, los que puedan activar el micrófono. En estos momentos no puedo ver el chat. Entonces, si alguien ve el chat y me avisa si hay preguntas por el chat o si tienen preguntas, activan el micrófono y las pueden hacer. ¿Está claro? ¿Qué hemos analizado hasta aquí en conclusión? Caudales de descarga dados como flujo volumétrico o dados en altura por unidad de área de la cuenca. Al final,
la relación entre el tiempo de retardo y el tiempo de concentración es que el tiempo de retardo es el 60% del tiempo de concentración. Y esa es la conclusión importante de este método. La conclusión más importante de este método. El tiempo de retardo es 0.6 veces tiempo de concentración. Lo que me dice a mí que una de las cosas que tengo que definir es el tiempo de concentración. Para poder definir el tiempo de retardo, entonces yo tendría que definir el tiempo de concentración. Vamos a ver cómo hacemos. Yo debo definir tiempo de concentración. ¿Cómo obtuve el tiempo de retardo? 60% del tiempo de concentración. Vemos que el tiempo de concentración va desde, en este caso, para esta definición, desde el inicio, más bien desde que finaliza la precipitación de exceso. En el momento en que finaliza la precipitación de exceso, allí inicia el tiempo de concentración. ¿Y dónde termina? En el punto de inflexión del hidrograma de tormenta. El punto de inflexión del hidrograma de escorrentía. Eso es lo que tenemos. Entonces, este rango que tengo aquí es lo que a mí me está definiendo el tiempo de concentración, y este valor que me está definiendo el tiempo de retardo es el 60%, el 60% del tiempo de concentración. Y va en este intervalo que está aquí. Este intervalo que está aquí. Ese sería el 60% del tiempo de concentración. Entonces, esta ecuación se la tienen que aprender de memoria. Tiempo de concentración es el 60% del tiempo de retardo, ¿cierto? El tiempo de retardo es el 60% del tiempo de concentración, perdón. Tiempo de retardo, 60% del tiempo de concentración. Ok, entonces, tiempo de retardo es menor que el tiempo de concentración. Y este método se conoce como el método del Soil Conservation Service, Departamento Geológico, Departamento de Conservación del Suelo de los Estados Unidos. Este método para cuencas fue desarrollado en 1961 por el autor, está en la referencia del documento que tienen que leer, donde está esta información. Y él lo que define son ciertas condiciones de rango de cuencas que dependen de las características de la cuenca. Ahí es donde radica la importancia de la morfometría de la cuenca y del análisis morfométrico. En este caso, estás diciendo, si las cuencas están densamente forestadas, existen cuencas con mucha vegetación, ¿cierto? Con mucha vegetación. Tienen estas cuencas lo que se conoce en hidráulica como canales de paso. Son canales normalmente con pendientes fuertes y presentan alto porcentaje de escorrentía, resultado de flujo en superficie. Todo esto que me está diciendo a mí, las características morfométricas de la cuenca me están definiendo un flujo superficial alto, subsuperficial, perdón, un flujo subsuperficial alto, las características morfométricas. Nos está permitiendo proveer un alto retardo. Está retardándome los caudales máximos. Está retardándome los caudales de escorrentía. En este caso, me está produciendo unos retrasos en los caudales de escorrentía para estas características. Cuencas densamente con árboles, densamente
Esta es densamente forestadas, forestales, rurales, lo que nosotros decimos aquí, las rurales, con muchos cultivos, con muchos árboles, etcétera. Entonces, si tú tienes una cuenca con muchos árboles, mucha vegetación, ¿verdad?, densamente forestada, si tú tienes esa cuenca con mucha vegetación, con muchas eh, características que te permiten a ti que la cuenca retenga gran cantidad de agua, va a retener, eso te va a producir que esta retención o este retardo eh, de la escorrentía superficial no va a dejar que el agua llegue a escurrir a través de la cuenca y que salga. Como no deja que salga, entonces eh, estas grandes características de cuencas eh, pavimentadas, que es el efecto completamente contrario. Entonces, estas que retardan mucho te van a disminuir la escorrentía superficial. Pero estas que están densamente pavimentadas o están grandes áreas pavimentadas, entonces, o tienes áreas densamente eh, con mucha vegetación o áreas con mucho pavimento. Son las dos características. Puedes tener los dos extremos. Esto es lo que quiero resaltar. Listo, ahora sí me deja. O están con mucha vegetación o están pavimentadas. Pavimentadas no necesariamente, pero sí muy urbanizadas. Lo llamamos nosotros aquí en Colombia. Áreas muy urbanizadas y áreas poco urbanizadas o con mucha vegetación. Entonces, tienes que, según las características de si tienes áreas con mucha vegetación y te retienen mucha agua, entonces la escorrentía superficial va a disminuir. Esta te va a dar escorrentías menores. Vamos a intentar hacer algo aquí, a ver si nos queda más claro. Y tengo esta va a tender a ser menores, mientras que un área que lógicamente tiene superficies pavimentadas te van a producir mayores flujos de escorrentía. Pues, profe, yo lo relaciono con la permeabilidad. O sea, obviamente, este, en las zonas pavimentadas es menos permeable y por eso es que hay más escorrentía. O sea, no simplemente por el tipo de suelo, igual también. Uh-huh. Sí, no te entiendo la pregunta, Andrés, que me repites, por favor. O sea, que usted dijo de lo de la flechita, entonces hay menos Uh-huh. escorrentía porque está en una zona donde hay más vegetación y obviamente el suelo, el suelo es muy permeable, a cambio de que en las zonas pavimentadas eh, hay menos permeabilidad. Uh-huh. Sí, sí, sí. Entonces, en conclusión, lo que te está haciendo eso es que el, hay uno que te retiene mucha más agua, ¿ya? Hay uno que te retiene mucha más agua y hay otro que te retiene menos cantidad de agua. Y este te permite que salga más agua de la cuenca. Entonces, el método del SCS, el método del tiempo de retardo, consiste en lo siguiente. Hay una teoría base, que la estábamos viendo en la diapositiva anterior, que es el tiempo de retardo es 0.6 veces el tiempo de concentración.
pero aún no sabemos cómo calcular el tiempo de concentración. Vamos a ver cómo lo calculamos. Hay una base que a partir de estas teorías que te permiten moverte en todo este rango de superficies muy naturales, por decirlo así, a superficies muy urbanizadas o muy impermeables, entonces tenemos que te pueden mover en todos estos rangos y te permite a ti utilizar esta ecuación. Esta ecuación que tenemos aquí, estamos utilizando L minúscula, tenemos que es el longitud de la corriente. ¿Cuál es esta longitud de corriente? Ojo con lo siguiente, y aquí viene lo bueno, muchachos. Esta longitud de la corriente, ¿cuál es? La que hidráulicamente te dé el mayor tiempo de viaje. Y es la corriente principal, que no siempre es la más larga. No siempre es la más larga. Ojo con eso. Pero la mayoría de las veces sí. La mayoría de las veces sí. La mayoría de las veces es la más larga, pero no siempre. Entonces, en los trabajos anteriores, ustedes tuvieron que encontrar las pendientes de las 3 corrientes más largas de la cuenca, o 4. ¿Cuántas les puse? No recuerdo. 3, 4 o 5. Total es que ustedes tuvieron que encontrar las pendientes y seleccionar las pendientes, ¿cierto? De las corrientes más largas. ¿Por qué? Porque ahora las necesitamos para saber la longitud de la corriente principal. Y la vamos a utilizar aquí, en la ecuación de el tiempo de Profe, retardo. Cuéntame. no fueron las 2, porque dijo las 3 pendientes. Yo le puse a calcular las 3 Las pendientes, 2 S1, S2 y corrientes, S3. profe, las 2 corrientes. 2 corrientes, 3 pendientes, ¿cierto? Dos Sí, sí, corrientes, sí. 3 pendientes. Ah, bueno, ya, listo. No, no, es que no me acordaba. Yo pensaba que les había puesto 5. Ya. Gracias por recordarme. Era para ver si estaban despiertos. Por ahí veo a unos que están dormidos. Ok. Entonces tenemos las longitudes más largas en las corrientes dentro de la cuenca. Y esas te van a permitir a ti seleccionar la pendiente, ¿ya?, dentro de las corrientes. ¿Cierto? Esta pendiente que tenemos aquí, esta pendiente es la pendiente promedio de la cuenca en porcentaje. Esta que está aquí. Pendiente promedio de la cuenca en porcentaje. Entonces, el taller que me debiste haber montado en Sabio en el día de ayer, debes haber calculado la pendiente de toda la cuenca por el método de las cuadrículas y el método de las curvas de nivel. Y debiste haber seleccionado una, ¿cierto? Me gustaría que lo revisaras y que meditaras hoy en cómo te dieron esas pendientes, porque la pendiente que escojas va a ser muy importante para calcular el tiempo de retardo. ¿Sí lo ves? Y de aquí va a depender el caudal que calculemos en la cuenca, va a depender de este tiempo de retardo, ¿ya? Y el tiempo de retardo me va a ayudar a mí a calcular el tiempo de concentración. Son esas características. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el coeficiente perdón, el valor del almacenamiento potencial máximo. Es el S, almacenamiento potencial máximo de retención. Este se encuentra, o lo vamos a calcular más adelante, almacenamiento potencial máximo. Este es el almacenamiento potencial máximo del SCS, del método del SCS, del Soil Conservation Service, así se conoce. El almacenamiento potencial máximo es del método del Soil Conservation Service. Está en todos los libros de hidrología, entonces para el que se quiera adelantar un poco, pueden irlo buscando. Entonces, tienes cuánto vale el tiempo de retardo y cuánto vale el tiempo de concentración. Ya sabemos que el tiempo de concentración es el 60% del tiempo de viaje. Entonces,
al tú aplicarle el 60% a este valor que está aquí, ¿ya? Perdón, a este que está aquí, te va a dar este que tiene aquí. Entonces, esta es la relación entre estas dos ecuaciones. Importante, esta es la forma o las ecuaciones para calcular el tiempo de retardo y el tiempo de concentración por el método del tiempo de retardo. Se llama así, lag method. Lag method es Watershed lag method, es método del tiempo de retardo. Y es muy utilizado por la mayoría de los software de hidrología. Importante entonces, tengo las características dependientes de la cuenca que debo calcularlas, porque ellas me van a permitir a mí definir estos valores importantes. Y a partir de los tiempos de viaje, yo podré calcular la velocidad de viaje y escoger la longitud hidráulicamente más larga dentro de la cuenca. Esas son las características que tengo. Resumen de las ecuaciones del tiempo de concentración. Aquí les dejo resumen del libro de Bentechow, la tabla 15.1.2 en esta versión. Este es el libro de Bentechow. Y el libro de Bentechow es de hidrología aplicada de Bentechow. Y presenta un resumen de las ecuaciones de los tiempos de concentración. ¿Qué vamos a analizar aquí? Vamos a analizar qué ecuación aplicamos y cuándo, ¿cierto? El tiempo de concentración, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 métodos aparecen por aquí. 1, 2, 3 y 4, 7. Sí, 7 métodos. 7 métodos resumidos en el libro de Bentechow, además del método del tiempo de retardo que nos aparece en el manual de hidrología. Entonces, en manual de hidrología tenemos método del tiempo de retardo que utiliza el parámetro de coeficiente de retención máximo, de almacenamiento máximo, almacenamiento potencial máximo se llama. El parámetro de almacenamiento potencial máximo en la cuenca. Este parámetro de almacenamiento potencial máximo en la cuenca lo utilizamos en el método del tiempo de retardo. Método del tiempo de retardo para el método del SCS. El método del SCS entonces te ayuda a ti a definir el potencial máximo de retención. Característica importante que te dice, fíjate tú que este método de una vez te dice en qué parámetros y en qué rangos se puede mover. Se puede mover en cuencas con mucha vegetación, en cuencas pavimentadas, en canales, estos le llaman saltos, ¿cierto? Canales que son saltos, son como escalonados, ¿cierto? Y alto porcentaje de escorrentía, resultante del flujo subsuperficial. Este flujo subsuperficial es consecuencia del almacenamiento que tiene esta cuenca. Cuencas que tienen bastante tiempo de retardo y las otras características que tenemos son las cuencas muy pavimentadas. Entonces, fíjate tú que aquí te estás moviendo en este rango. Para los otros tiempos de concentración y ya van 8 ecuaciones, ¿cierto? 4 aquí, una que habíamos visto son 5 y 3 más acá son 8. Entonces aquí tenemos 8, fuera de las que van a encontrar en los diferentes textos de hidrología. Pero uno de los resúmenes más completos es este que nos presenta Bentechow. Aquí en Colombia existen también varias tesis, tanto de maestría, de doctorado y de tesis que se han desarrollado en todo el país por diferentes universidades que han hecho sus características para determinar las ecuaciones de tiempo de concentración en ciertas cuencas que
como característica importante tienen es que las cuencas están instrumentadas. O sea que tienen mediciones de precipitación y mediciones de caudales. Entonces, si tú tienes una cuenca en la cual midas precipitación y caudales, puedes tener la posibilidad de conocer o poder calcular el tiempo de concentración. Bueno, además de precipitación y caudales, debes tener muy clara la morfometría de la cuenca, entre otras cosas. Debes tener muy clara la morfometría de la cuenca. Si tú tienes clara la morfometría, pues sabes las características de pendiente, de superficie, etcétera, de la cuenca. Entonces debes tenerlas claras. Y vamos a ver en estos momentos por qué. Les compartí en Sabio estas diapositivas, ya las deben tener, por si acaso aquí no se alcanzan o no pueden observar muy bien las letras porque vamos a leer un poco de acá. Esta la cogí del libro de Bentechow en español, porque el de inglés muchas veces enredaba a los estudiantes por algunas definiciones nuevas que estamos viendo. Entonces, suficiente con las diapositivas anteriores para que no se confundan más, entonces le dejé esta tabla resumida del libro de Bentechow, de hidrología aplicada de Bentechow en español. Y tenemos el primer método, el método de Kirpich. Fue desarrollado en 1940. Vamos a ir avanzando por fechas, por años. En 1940, Kirpich desarrolla a partir de la información del Soil Conservation Service, Departamento de Suelo en los Estados Unidos, que ya no existe, ya este departamento no existe. El departamento que existe actual es de la página que les compartí, en la cual descargan el manual de hidrología. Ya este departamento del Soil Conservation Service no está. Existe el GSCS, que es el departamento geológico, y ese es el que se encarga de ciertas características para análisis en el suelo. Bueno, entonces, desarrollada a partir de información del SCS en 7 cuencas en Tennessee. No conozco las características de esta zona del estado de Tennessee en Estados Unidos, pero tiene que se especificaron canales bien definidos y pendientes empinadas. Pendientes empinadas, fíjense ustedes que dice entre de 3 y 10%. Una pendiente del 3% es muy fuerte. Pendientes del 3%, para que se hagan una idea, si en algún momento han estado a la orilla de un río o han estado en una finca caminando, etcétera, y les ha sido difícil moverse y se tienen que agarrar de la grama, de las plantas para poder subir. Estamos hablando que esas son pendientes típicamente del orden del 5% o superiores, más o menos. Cuando un hombre ya no puede sostenerse en pie y le toca como agarrarse, pues esas son pendientes de ese orden, mayores al 5%, al 6%. En Turbaco, en la subida de Turbaco, que creo que muchos aquí lo conocen, la subida de Turbaco tiene un solo tramo, el tramo de la pendiente más fuerte, tiene pendientes del orden del 3%. Un solo tramo tiene pendientes del orden del 3%. No hay superiores, no hay mayores a eso. Son muy cercanas al 3%, las pendientes más fuertes en la vía de la carretera de Turbaco, de Cartagena a Turbaco. Entonces, para que más o menos se hagan una idea de lo que se conocen como pendientes fuertes, tenemos pendientes entre el 3 y el 10%. Entonces, Kirpich lo utilizarías aquí en Cartagena, te pregunto, en la cuenca que estás trabajando. ¿Qué pendientes obtuvieron? Alguien que active el micrófono. ¿Quién me dice? Escriban en el chat si les da miedo conversar, hablar. O a nadie le dio pendiente. Todo el mundo perdió el trabajo.
Se fueron. Por aquí está Linda Jordan. Linda, por favor, contéstame. ¿Cuánto te dieron las pendientes en el trabajo? Iván Andrés, 6%. La pendiente media de la cuenca te dio 6%. ¿A quién le dio 4? Profe, a mí también me dio 6%, me dio 5.95 la pendiente media por, por el método de curvas. Método de las curvas. Método de las cuadrículas. ¿Quién estuvo inferior a 5? Perdón, profe, perdón. El método de las cuadrículas. 5.952791. Eso. Disculpe ahí. Ajá. Y, un momentico aquí. Y por el método de las curvas de nivel, uy, me dio 2.11. Esa media. 2.11. Ese sí está raro. Te recomiendo que lo empieces a revisar por si acaso, ¿ya? Para que le Profe, prestes atención. Está muy bajo. a mí Hay con uno el, de los dos métodos que da de orden de 4, más o menos. No recuerdo cuál es. profe, por el Cuéntame. método de cuadrícula, a mí me dio 6,32. Y por el método de De las curvas de nivel, digan, Sí, sí, cuéntame. y método de las curvas de nivel me dio 2,556. 2,556. Está Sí, bien. señor. Tienes resultados muy similares a Andrés. ¿Quién más? ¿Qué otro grupo le dieron valores raros? Linda no me ha dicho nada. Estoy esperando que me respondan. Parece que se fue. Ok. Te dio 6. ¿Qué método, Linda? A Linda le dio 6. ¿El método de las curvas o el método de las cuadrículas? O sea, y en el método de las curvas todos están muy parejos. Método de las cuadrículas, 6%. Profe, en el que estamos parejos es en el de en el de las cuadrículas, que a la mayoría les De nos las dio de cuadrículas. 6, Ah, en un rango de 6 a 6 a 6,3. 6 a 6,3. Ok, 6,33. Andrés le dio 5,90 y algo. Y si tú promedias 6,2 da 8 y lo promedias y te da 4, ¿cierto? 6 más 2, 8, entre 2 te da 4, ¿cierto? ¿Quién trabajaría con una pendiente promedio de 4 para esa cuenca? ¿A quién se le ocurre? No sé. Pero si ven todo el análisis que puede uno hacer con esto. Están viendo todo el análisis que podemos hacer. Entonces, fíjense ustedes, muchachos. Tenemos pendientes, ustedes están trabajando pendientes del orden de, supongamos que están por encima están del orden del 5%, ¿cierto? Si trabajas con el método me dijeron método de las cuadrículas, podrías trabajar con el método de Kirchhoff, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, vas a trabajar con el método de las curvas de nivel, parece que a varios de los grupos de ustedes le dio inferior al 3%. Entonces, si te dio inferior al 3%, pues trabajaría con el método de Kirchhoff o simplemente lo ensayarías y mirarías a ver cuánto da, ¿cierto? Yo lo probaría para ver qué pasa.
A ver qué pasa con ambos. Entonces, fíjate, una de las condiciones de este método es que a partir del SCS en esas cuencas con estas pendientes, definen también que para un flujo superficial, en superficies de concreto, aquí está acondicionando que las superficies son de concreto o asfalto, se debe multiplicar el tiempo de concentración por 0.4. ¿Qué pasa si tú multiplicas el tiempo de concentración por 0.4? Si tú multiplicas este tiempo de concentración que estamos calculando aquí por 0.4, estás reduciendo el tiempo de concentración al 40%. Si tú reduces el tiempo de concentración al 40%, estás diciendo que el agua escurre mucho más rápido. Y fíjate tú cómo le da a ellos que este 40%, no sé si te acuerdas cuánto dijimos que era el tiempo de retardo. 60% del tiempo de concentración. Fíjate tú cómo parece ser que los porcentajes están relacionados. 60% del tiempo de concentración. Ahora lo está reduciendo un 40% más. Entonces, el tiempo de retardo se reduciría aún más. ¿Está claro? Se reduciría aún más. Esas son las características de lo que estamos analizando. Ese sería entonces si tiene superficie en concreto o asfalto. Si utiliza el método Kirpich en la cuenca que ustedes están trabajando, ¿qué porcentaje de área necesito que calculen el porcentaje del área que tienes en concreto dentro de la cuenca? ¿Qué porcentaje de área tienes en concreto? Anoten esta pregunta por ahí porque se las voy a pedir. Y necesito que lo vayan calculando desde ahora. No quiero que después me salgan, profesor, que el trabajo está muy largo, que denos más tiempo. ¿Verdad? Necesito que lo vayan calculando desde ahora, que vayan viendo todos los problemas que se pueden presentar. Necesito que en estos momentos diferencien las áreas que tienen en concreto y las áreas que son rurales. A ver qué porcentaje tenemos en eso. Si tienes las corrientes principales dentro de la cuenca y muchas de las corrientes dentro de la cuenca en concreto, vas a multiplicar por 0.2. O sea, lo vas a reducir en un 20%. No se debe hacer ningún ajuste para flujo superficial en suelo descubierto o para flujo en cunetas. Si tú tienes cunetas o superficies descubiertas, o por decirlo así, lo que normalmente nosotros decimos en ingeniería, zonas que no han sido intervenidas completamente o los canales no han sido intervenidos completamente, se han dejado entre comillas al natural. Pueden ser canales que hayan sido reconstruidos con máquina, pero no han sido cubiertos en concreto, por ejemplo. Si estos canales se mantienen así al descubierto, pues no es necesario que hagas ningún ajuste. Profesor, de todas formas, disculpe. siempre es bueno analizar todas las características morfométricas. Sí, cuéntame. Profe, lo que usted dijo de lo de la pregunta que hay que buscar las áreas en concreto y rurales. O sea, en este caso yo sumaría pues todas las calles, todas las avenidas y esas cosas. O sea, del área. Porque en la cartografía me puede decir prácticamente, o sea, el área que hay ahí no. O es que me estoy Exacto. equivocando, no sé. No utilizaría la misma página que tú nos recomendaste a mí y a tus compañeros, la página del EPA. No la utilizaría. Sí, claro, pero No igual manera, utilizaría la del Agustín Codazzi y no utilizaría Google, por ejemplo. Todo. sí, Tienes claro, que de igual usar todo manera lo que tenga. desactivo Todo. las capas, o sea, nada más activo las capas que hay dentro Sí. y como eso ya está escalado, entonces prácticamente lo hago. Exacto. Está bien. Pero lo que te recomiendo es que lo corrobores con todo. Sí, me hago entender. Lo que quiero es que Claro. cuando tú digas esta zona está completamente descubierta,
y tomes la decisión de que está completamente descubierta, con la información que tengas, lo hayas comprobado. ¿Ya? Profesor, Con la disculpe, información que tengas, lo hayas comprobado. con lo de Sí. la cuenca, yo conozco, o sea, nada más se me ocurre una única área que sea así vegetal, que queda en el canal principal a mano derecha. O sea, a mano derecha del canal principal hay una gran zona de vegetación. Y a la izquierda está, creo que si no estoy mal, una empresa que, que tiene como carbón, una vaina así toda rara. Yo no conozco bien esa empresa, ya. Pero a mano derecha, o sea, sí sé que hay una zona a la derecha del, del qué, del punto de análisis que es bastante grande, que es bastante grande. O sea, digo yo que esa es la única, y sumar como los pedacitos de vegetación que hay por ahí. De igual manera uno pueda activar la capa de vegetación en el EPA y ahí como que uno puede saber. Los parques, las zonas verdes, etcétera. Ahí lo tienes. Listo. Entonces, característica de la ecuación de Kirchhoff. Gracias, Andrés, por tu aporte. Característica de la ecuación de Kirchhoff. Tienes que el tiempo de concentración es igual a 0.0078 L. La L que tienes es la longitud del canal de agua arriba hasta la salida. En este caso, ojo con las unidades. Cada una de estas ecuaciones tienen definiciones diferentes y unidades diferentes. ¿Está claro? Entonces, este sería longitud del canal desde aguas arriba hasta la salida. Aquí en esta ecuación está en pies. Ustedes se la pueden encontrar en otros textos con diferentes valores numéricos en los exponentes y en los coeficientes para que las puedas usar en kilómetros, por ejemplo, o en metros. Esas son las variaciones que puedes encontrar. De todas formas, siempre debes tener mucho cuidado con las unidades. Y esto se los dejo como consejo a nivel profesional. He encontrado textos de hidrología y de hidráulica que se han ido con algunos errores en las unidades, por ejemplo. Entonces, siempre es bueno corroborar las ecuaciones. Si tienes uno o dos libros a la mano, búscalos en ambas. ¿Está bien? Entonces, esa es la recomendación. El libro de hidrología de Bentechow y el de hidráulica de Bentechow, por ejemplo, el de hidráulica, más que todo, se conoce como la Biblia de la hidráulica. Entonces, ese libro de hidráulica de Bentechow, ese ya se considera que no tiene errores. Ha sido revisado tantas veces y usado en todo el mundo tantas veces que ya se considera que no tiene errores. Entonces, ese es un libro que uno puede tener de guía. El de hidráulica, por ejemplo, de Bentechow. Son libros que ya no tienen errores y uno puede usarlo para corroborar algunas ecuaciones que encuentra. El de hidrología de Bentechow, tengo conocimiento que ya hace muchos años tampoco le hacen correcciones porque el libro está bien en su contenido. Entonces, en este caso, aquí esta longitud está en pies. Aquí tiene pendiente promedio de la cuenca. Ojo, aquí está en unidades numéricas. Unidades numéricas, ¿por qué? Porque está en pies por pies. Aquí, si te da 3%, el valor que tú vas a introducir en la ecuación es 0.03. Y ojo con eso, algunas de estas ecuaciones te piden que introduzcas algunos valores dependientes en porcentaje. Otras te lo piden, como es en este caso, numérica. Entonces aquí, si la pendiente te da 3% o 5 o 6%, como tienen ustedes en el taller, debes introducir el valor 0.06, por ejemplo, como es el que ustedes les estaba dando. ¿Está bien? Entonces, que conste que se los estoy diciendo. Ojo con las unidades. Ojo con el manejo de unidades. Y a esto me refería cuando yo les conversaba. Esto es ingeniería. Aquí no hay una única solución. Aquí no. Aquí tú tienes que, considerando las características de la cuenca, haciendo un análisis
cuidadoso en la cuenca, tú vas a decidir qué tiempo de concentración vas a calcular. Seguimos con el segundo método que nos sugiere Bentechow, el California Culver Practice. El California Culver Practice se desarrolló una de las estructuras hidráulicas en vías son los box culverts. Los box culverts son estructuras que te permiten el paso del agua por debajo de la vía, ¿verdad? Estos culverts fueron desarrollados, como por decirlo aquí, en esa época era el Ministerio de Vías en los Estados Unidos, por decirlo así. Aquí en Colombia el Ministerio de Vías, ¿verdad? Aquí el Ministerio de Vías tiene un manual para estructuras hidráulicas en vías. Entonces, por decirlo así, en Estados Unidos en esta época, en 1942, haría un trabajo similar. Y tiene el tiempo de concentración en función de, aparece aquí en el denominador una H. Esta H es la diferencia de nivel entre la divisoria de aguas y la salida de la cuenca empieza. Entonces, si tú tienes la cota máxima en la línea divisoria de aguas, ojo, la cota máxima de la línea divisoria de aguas, tú vas a tener la cota mínima de la línea divisoria de aguas, va a ser a la salida de la cuenca. Esa es la cota mínima. Pero la máxima va a estar en la parte más alta de la cuenca sobre la divisoria. Haces esa diferencia de cotas, entre otras cosas, si recuerdan la longitud axial que ustedes calculaban, si ustedes ya calcularon la longitud axial de su cuenca, les recomiendo que la revisen, porque lo normal es que la longitud axial que ustedes obtuvieron en la cuenca, al punto donde ella llegue, ese muy probablemente sea el punto más alto en toda la cuenca. Entonces, esa es la altura que estamos buscando aquí. Haces la diferencia de altura entre esos dos puntos. Tienes L, la longitud del curso de agua más largo, en millas. Y listo. Ojo con las definiciones. Y las unidades. Aquí está en millas. En este caso, entonces utilizas la diferencia de altura, diferencia de nivel, entre la divisoria y la salida, esa diferencia de altura, tienes la L, la longitud, y tienes unos factores. Característica importante de California Culver Practice, el método de tiempo de conservación normalmente se conoce como el método California. El método en California se dice que se basa en la ecuación de Kirchhoff desarrollada en, ojo con esta, la cuenca de ustedes, ¿qué tamaño les dio? Pequeñas cuencas. Cuencas son pequeñas. Esa es la característica del California Culver Practice. ¿Ya? Son cuencas pequeñas de pendientes muy altas. ¿Cómo van a ser los caudales pico al aplicar este tiempo de concentración? Por ejemplo, es la pregunta que les dejo hoy en la clase. ¿Cómo van a ser los tiempos de concentración en cuencas donde aplica el California Culver Practice? En la próxima clase terminamos de analizar muy rápidamente, no lo voy a hacer tan detallado como hoy, los métodos de tiempos de concentración y continuamos trabajando posteriormente con el análisis de datos hidrológicos. Muchachos, les agradezco que digiten la P de presente.